Estimados participantes, bienvenidos al módulo 3 del manejo integrado del Guan Lombín de los cítricos. Les saluda Javier Velázquez, oficial agrosanitario del OIRSO en Honduras. Hoy en día vamos a hablar de la enfermedad más devastadora de la citricultura a nivel mundial. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Sin duda, primero vamos a conocer qué es el HLB. El HLB de los cítricos es un complejo vector-bacteria compuesto por una bacteria, Candidatus liberibacter, y un vector llamado Diaphorina citri, que en mandarín pues traducido es la enfermedad de los retoños amarillos, y al final pues lo que ocasiona es la muerte económica de los árboles, ya que estos dejan de producir frutos comerciales. Algo importante señalar es que el impacto que puede tener la enfermedad del campo va a depender de la edad de las plantaciones, del trabajo que haga el productor en campo, ¿verdad? Entonces, sin duda, pues hay que conocer muy bien de este complejo para poderle hacer frente a este manejo. Como dijimos, es una enfermedad muy compleja, no hay resistencia, prácticamente son afectados todos los cítricos, no hay tratamiento, no hay antibióticos o bactericidas que puedan controlar el problema o el patógeno dentro de la planta. Es un eficiente vector, necesitamos un solo vector para que cause problemas en las plantaciones y de diseminar la enfermedad en una finca. Tiene una irregular distribución en la planta. Difícilmente vamos a ser asertivos en el diagnóstico porque puede ser que en una parte de la planta encontremos el HLB y en otra no lo encontremos, ¿verdad? Entonces, y más cuando se trata de un árbol que ya es adulto, la distribución de la bacteria no va a ser uniforme. Bueno, hablando de la dispersión del HLB, ya conocemos de que la forma de diseminación pues es por el insecto vector o por yemas contaminadas, ¿verdad? Entonces, el enfoque debe ser hacia esos dos formas de diseminación. El uso de yemas y plantas sin control fitosanitario facilita la dispersión del HLB. Relacionado con los focos de infección que pueden estar en campo, los hospedantes alternos que puedan tener y el control del vector, ¿verdad? O sea, es una enfermedad compleja que hay que tener disciplina para poder hacer frente a tener un manejo exitoso. Siempre hablando de la dispersión del HLB, cuando un cítrico está contaminado por la enfermedad, los cílidos llegan a los brotes del árbol, se alimentan y adquieren la bacteria. Los cílidos portadores de la bacteria tienen la capacidad de dispersarla a través del resto de su vida a otros cítricos cuando se alimentan o succionan savia de los brotes de los cítricos. Es decir, pues cuando se alimentan a través de esa savia, ellos adquieren o transmiten la bacteria a un árbol. Algunos investigadores dicen que la efectividad es muy baja, que se necesitan muchos cílidos para poder transmitir la bacteria, o que este puede tardar muchas horas alimentándose para poder transmitir la bacteria, si estamos hablando de efectividad. Otro tema muy importante es que la ninfa en su estadio 4 y 5 es la más efectiva para adquirir la bacteria, ¿verdad? Porque al final este tipo de bacterias, los huevos que nacen realmente no vienen con la bacteria, ¿verdad? Entonces, en los estados de ninfa es que la adquieren, el adulto se encarga de, cuando se alimenta, de transmitirla. En campo, si ya sabemos de que las yemas es un grave problema, pues debemos de enfocarnos en ver cómo logramos obtener yemas sanas, patrones o injertos
para poder llevarlos a campo y no convertir un problema, y no llevar el problema a campo más bien, ¿verdad? Porque muchas experiencias nos dicen de que realmente la enfermedad es llevar a campo por plantas que vienen de viveros artesanales, o sea, plantas que llegaron enfermas a campo. El HLV, pues, como una enfermedad compleja, debe ser enfocarnos a través de controlar el vector. El control químico, sin duda, pues es el más efectivo. El control biológico no deja de ser una alternativa, pero el control biológico tiene una característica importante que debe ser para o enfocado en fincas de fincas abandonadas o tras patio, ¿verdad? Porque al final cuando hacemos aplicaciones, pues este enfoque en MIP ya se vuelve complejo, pues ya no, la efectividad que esperábamos no se va a lograr. Otro punto importante es la eliminación de plantas con HLV. Si el productor detecta plantas con HLV y estas no son eliminadas a tiempo, lo que va a tener ahí es una fuente de inóculo de la enfermedad, ¿verdad? Entonces los cílidos se van a encargar de diseminarla y por ende pues la incidencia de la enfermedad va a ir creciendo hasta tener niveles altos que va a ser difícil controlar y va a tener que eliminar su finca. En el caso de las plantas que se eliminan, se debe evitar el rebrote de estas plantas y con ello pues la aplicación de herbicidas es importante para que este rebrote pues no, al final no vaya a convertirse en una fuente de inóculo. El tema de certificación fitosanitaria realmente ha sido como el tema principal en la citricultura de la región, ya que se ha caminado muy poco en ese tema y realmente existen todavía muchos viveros artesanales que están diseminando la enfermedad. Entonces, si un productor desea tener éxito en su plantación o evitar el HLV, pues debe comenzar con eso, de llevar material sano a su finca y comenzar pues con material que realmente pueda garantizarle de que no va a llevar el HLV a su finca. En el caso de las parcelas demostrativas, que realmente ese ha sido el enfoque del proyecto Taiwán, de llevar la experiencia de Taiwán a campo, de poder enseñarle al productor nuestro cómo se maneja, cómo se convive con esta enfermedad. Recordemos que Taiwán es el país con más experiencia, más de 60 años de experiencia de convivir con la enfermedad, y la citricultura sigue creciendo, ¿verdad? En cambio, en nuestro país se llegó el HLV en el 2008-2009 y hemos visto en estos 6-7 años que realmente la incidencia ha aumentado y la producción ha disminuido, ¿verdad? Entonces, de ahí pues que queremos enseñarle al productor de cómo se maneja el HLV, cómo se convive con él, pero a través de una disciplina, de un compromiso, ¿verdad? Desde ahí debemos de partir. El productor debe decir, bueno, quiero seguir siendo productor. Para ello pues tiene que estar comprometido, es decir, quiero librar esta lucha contra el HLV. Sin duda un punto muy importante en el proyecto ha sido los criterios para la selección de parcelas demostrativas. Para ello pues se tiene un protocolo de manejo integrado del HLV y su vector, y se han establecido parcelas demostrativas en varios países, ¿verdad? Entonces algunos criterios que se tomaron es la edad de la plantación, la ubicación geográfica, fincas contaminadas con la bacteria, es decir, la incidencia que éstas puedan tener desde nivel bajo, medio y alto, y la renovación de fincas con plantas certificadas, productores comprometidos con la adopción de tecnologías innovadoras. Realmente pues este es un punto muy importante, porque si no hay voluntad por parte del productor, los esfuerzos van a ser en vano, ¿verdad? No se va a lograr el objetivo. Conocemos experiencias de productores pues que todavía no aceptan de que existe el HLV, aún conociendo de que su producción se ha venido abajo, ¿verdad? Pero claro, hay que saber comprender también de que a veces
decirle a un productor, eliminemos esta planta porque está enferma y la planta está en plena producción, pues él lo primero que hace es hacer sus números y decir, bueno, pero esta planta me puede seguir produciendo, y más si es adulta, pues va a seguir produciendo, y no, pero al final la enfermedad se va a seguir diseminando en su finca, ¿verdad? Entonces son criterios muy importantes que hay que tomar en cuenta, porque la lucha contra el HLB es bueno, complicada, ¿verdad? Porque al final se requiere de mucha disciplina y dedicación del productor, y estar consciente de que es una enfermedad compleja, y que para volver a tener, para regresar a la producción que él en su momento tuvo, pues va a esperar años para lograrlo. Pero sí conocemos experiencias y le hemos visto en el campo de que hay productores que con mucha dedicación están haciendo las cosas bien y pueden convivir con la enfermedad con niveles de incidencia bajos. Las actividades que se deben realizar en la parcela demostrativa, desde la ubicación y todo lo que contemplan los datos que se pueden generar de esa finca, tiene que ver con el conteo de brotes, floración, fructificación, ninfas y cílidos. Estos estudios o esta evaluación deben realizarse porque es muy importante conocer el comportamiento, la fluctuación del insecto y las ninfas en relación a los brotes, y por qué no, los datos climáticos que puedan generarse, que puedan capturarse, para tener una información más completa y conocer a detalle en una zona o región cómo se comporta este cílido, porque recordemos que el cílido se alimenta de brotes tiernos, ¿verdad? Entonces, y la brotación está relacionada con estrés hídrico. Entonces, desde ahí debemos conocer bien una zona, una región, una finca, para tomar las mejores decisiones para el manejo del HLB. El control químico podemos hacerlo unas 8 veces al año. El monitoreo del cílido cada 15 días, si es posible. Lo ideal puede ser cada 7 días para tener datos más concretos. El trampeo debe ser la más común, que es la trampa María, y si no se puede, si no funciona este tipo de trampas, pues debe ser tal vez un conteo de cílidos en las plantas, y realmente de ahí se pueden generar datos importantes. En el caso del diagnóstico del HLB, en una finca demostrativa se deben tomar al menos 4 veces al año para conocer cómo está la incidencia del HLB o cómo está avanzando. Y un tema importante pues es remover los árboles positivos de HLB. Para eso se requiere también una disciplina del productor, que es la vigilancia de esa finca, ¿verdad? Porque al final, si conocemos la enfermedad, pues, y si ya sabemos de que la enfermedad está presente, vamos a tener una vigilancia activa en esa finca para ver la sintomatología de los árboles que tenemos. Y si tenemos sospecha y si tenemos árboles positivos, vamos a tener que actuar de inmediato para eliminar esos árboles y que la bacteria, que es la enfermedad, no siga en nuestras fincas. En el caso del control del HLB, según la incidencia de la infección, hablábamos de diferentes tipos de incidencia. Cuando hablamos de baja incidencia, hasta un máximo, un 10%, sabemos de que podemos controlar la enfermedad en la finca, ¿verdad? Con las actividades que ya mencionamos, teniendo control del insecto, eliminando árboles positivos, y algo importante es el enfoque regional que se debe tener en caso de las fincas que colindan con nuestra finca o con la finca del productor. El efecto vecino es muy importante, entonces vamos a tener que hablar con ese productor, con ese vecino, de que hagamos un trabajo en conjunto, y así pues evitamos de que la enfermedad siga diseminándose o que la incidencia se nos eleve. Algo importante es de que con esta baja incidencia podemos seguir manejando la enfermedad, podemos convivir con ella, eliminando árboles y haciendo un control efectivo en la finca.
En el caso de fincas con mediana incidencia, con un máximo de 30%, podemos hacer un manejo en bloques, siempre controlando el efecto vecino si hay fincas colindantes, y hacer renovaciones por bloque, ¿verdad? Eso es hasta un máximo de un 30% se puede rescatar una finca, se puede convivir con la enfermedad, siempre y cuando haya disponibilidad del productor y compromiso, porque todo esto pues debe hacerse en base de costo-beneficio. Hay muchos productores que no les parece la idea de eliminar plantas o bloques, porque miran que van a dejar de percibir ingresos de esas plantas que se eliminaron y van a invertir en nuevas plantas, ¿verdad? Entonces es una situación compleja, pero es la única manera de poder sobrevivir ante este complejo vector bacteria. En el caso de fincas con alta incidencia de más del 30%, pues ahí es el escenario más complicado que hay, porque realmente con un 30% podemos hablar de que ya la finca está bastante contaminada y que realmente es poco lo que podemos hacer para salvarla. La recomendación realmente es poder eliminar la plantación, ¿verdad? Y volver a iniciar de nuevo con plantas certificadas. En el caso del control de los sílidos, tenemos realmente escenarios pues, desde plantas jóvenes y plantaciones maduras o plantaciones ya adultas, ¿verdad? Que pueden los sílidos migrar de una plantación a otra, y dentro de una plantación joven, si no se hacen los controles respectivos o las aplicaciones, vamos a tener una propagación secundaria o una diseminación interna. Esta puede ser por efecto del mismo viento o el mismo vector que se traslade de planta a planta, ¿verdad? Pero siempre debemos tener en cuenta que ese control que debemos hacer, ese convencimiento, esa socialización que debemos tener con los demás productores que son vecinos, es un tema muy importante. Muchos países ya están trabajando con enfoque regional. Es la única forma de hacerle frente a esta enfermedad. En el caso de las plantaciones jóvenes, sin duda el inicio pues, es de llevar plantas o sembrar plantas sanas, que nos garanticen de que ya en campo tenemos plantas libres de HLB. Luego comienza pues un programa de aplicaciones, ¿verdad? Para poder proteger esas plantas, porque el hecho de llevar plantas sanas, ya puede ser del mejor vivero certificado, eso no nos garantiza de que esa planta no se va a contaminar, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando esta planta ya esté en campo y comenzar con un programa de aplicaciones. El costo de las aspersiones pues es más bajo, porque tenemos una planta pequeña y vamos a tener una mejor cobertura. En el caso de las aplicaciones con químicos, pues vamos a tener que rotar estos grupos de estas familias, estas moléculas, porque al final no queremos llegar a crear resistencia del insecto a estos pesticidas. La elección del pesticida o del plaguicida va a depender de la plaga que tengamos en la finca. Realmente a veces no solo los sílidos son el problema, pues, realmente a veces hay un ataque cuando en la época seca tenemos ácaros, tenemos pulgones y a veces se nos presentan brotes de minadores, ¿verdad? Entonces debemos de tener en cuenta este tipo de consideraciones para hacer un control efectivo en nuestra finca, y igualmente pues hacer el trabajo con nuestro vecino, con el productor que colinda nuestra finca, para que haga también su control, ¿verdad? De no querer, puede ser de que el productor, el vecino, no haga ninguna aplicación. Entonces nosotros tenemos que tomar la iniciativa de hacer aplicaciones en la finca del vecino, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto como experiencia con algunos productores, de que tenemos que hacerle aplicaciones en su finca para poder tener éxito en manejo de esta enfermedad. Y
desde luego pues la eliminación de árboles positivos es un punto importante, porque el productor que no lo haga corre el riesgo de que la enfermedad siga diseminándose en su finca. Bueno, vamos a hablar específicamente de las plantaciones adultas con baja incidencia, ¿verdad? Recalcamos pues que es un tema complicado, porque cuando una finca está infestada, recomendarle a un productor de que elimine plantas que están en producción, pues es difícil convencerlo, ¿verdad? Hay que buscar la forma, la manera de que ese productor logre eliminar esas plantas y hacerle ver las consecuencias que pueda tener si él no elimina esas plantas en el momento adecuado. Porque, o sea, la actuación contra el HLB tiene que ser de inmediato. Si yo en el día que detecté una planta positiva, ese mismo día tengo que eliminarla, porque posiblemente mañana se alimente el sílido y ese sílido vaya a alimentarse otra planta, pues entonces el riesgo es alto. Entonces la actuación del productor debe ser de inmediato. Bueno, en cuanto al control del sílido, este debe ser antes del pico poblacional. Considerar ese punto, porque es muy importante, o sea, ser efectivos en el control. Si conocemos ya cuándo es la época de brotación, muchos productores en zonas de producción citrícola ya conocen cuándo es la época de brotación, pero hoy en día con la variabilidad climática no son muy asertivos esos datos, ¿verdad? Podemos decir de que las épocas de verano ya no son las mismas, o las épocas de invierno son prolongadas. Entonces ya no son los mismos meses que teníamos o que se han dado para esto. Entonces por eso es que el estudio de la dinámica poblacional debe ser dinámico, debe ser cada año, para ir conociendo cuál es el comportamiento del insecto en relación a los factores abióticos que no los podemos manejar. En cuanto a las aplicaciones, estas deben ser al menos de 4 veces al año. Asperjar nuestra finca como la de los vecinos, bueno, lo que hablábamos de que es un tema pues que hay que ponernos de acuerdo ahí con el vecino para poder hacer las aplicaciones, para poder hacerle frente a la enfermedad con un enfoque regional. De igual forma pues rotar los productos, los agroquímicos en base al modo de acción y la familia de químicos, ¿verdad? Eliminar los árboles positivos. Alta incidencia en plantaciones adultas. Sin duda pues este es el escenario más complicado para hacer recomendaciones a productores. ¿Por qué? Porque el productor dice, bueno, yo estoy en plena producción, yo no voy a eliminar plantaciones, yo voy a eliminar por lo menos después de que pase la cosecha, porque quiero aprovechar ese árbol, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto pues es comprensible, pero volvemos a la actuación, a la reacción que se debe tener para el manejo del HLB. Hoy tenemos una planta positiva, mañana podemos tener 3 o 4, ¿verdad? Entonces, sin duda las escuelas de otros países o la experiencia de muchos países dicen que la actuación debe ser de inmediato, ¿verdad? Para poder hacerle frente y tener éxito en el manejo de esta enfermedad. El control del sílido durante la brotación o antes del pico poblacional, aplicaciones 4 veces al año, asperjar nuestra finca como la de los vecinos, rotar los productos en base al modo de acción, y prácticamente el tema que hemos venido hablando, pues que evaluar la eliminación de toda la plantación y replantearla con material sano, ¿verdad? O sea, esa es al final la recomendación que hay que tomar en cuenta, porque ya conocemos de experiencia de productores de que la producción ha bajado hasta 30 y después el siguiente año 50%. Entonces, al final la misma presión de la enfermedad va a hacer de que lleguemos o que el productor llegue a ese término de poder eliminar toda su finca y poder sembrar pues una finca sana. Sabemos de que tiene su costo, es
es una situación compleja, pues, porque al final hay mucho productor, es su modo vivendi, pues, de la producción de cítricos, y eliminar toda su plantación, pues significa dejar de percibir ingresos, ¿verdad? Entonces es una situación que se vuelve compleja. Bueno, ya hablamos de las parcelas demostrativas, ya estuvimos en campo y ahora nos toca hablar pues ya de los resultados. ¿Cuál fue la experiencia con estas parcelas demostrativas? Realmente pues interesante, porque ya tenemos resultados y buenos resultados del primer año de las parcelas demostrativas. Se hizo todo, se siguió con todos los protocolos, se hizo un trabajo eh, con el compromiso, con la voluntad del productor, y ya vemos una diferencia, pues, de que sí, el HLB siempre va a llegar, ¿verdad? Eso no lo vamos a evitar, pero sí queremos que esa finca demostrativa, que ese productor que hizo siempre las cosas bien, las actividades en su finca, tiene una incidencia baja, ¿verdad? Entonces el primer año podemos hablar de que puede tener un 0.5%, y en comparación con la finca tradicional, que tiene un 11%. Entonces miramos una diferencia abismal, ¿verdad? De quién hizo las cosas bien, quién trabajó bien y quién no siguió las recomendaciones o no quiso hacerlas, ¿verdad? O no cree todavía en el HLB. Entonces, al final, un punto importante pues que repetimos, se necesita disciplina, compromiso y voluntad del productor para poder manejar este complejo vector bacteria. En el segundo año, como lo expresamos, la incidencia va a seguir creciendo, pero si comparamos la finca tradicional, esta ya se perdió, esta ya está por encima del 60%, ahí no hay nada que hacer ya. Entonces, de ahí pues la importancia de que debemos hacer las actividades según las recomendaciones para poder ganarle la batalla a esta enfermedad y tener una incidencia baja, ¿verdad? Porque si tenemos una incidencia baja o del 5%, nosotros hemos tenido éxito en el manejo de la enfermedad. Bueno, muy importante hablar de la dinámica poblacional, que está relacionada con la época de brotación. ¿Por qué? Porque el cílido es un insecto que le gusta el tejido nuevo, el brote nuevo. Entonces lo vamos a encontrar en los brotes que van saliendo, ¿verdad? Entonces algunos países han optado pues por hacer este trabajo y con ello pues saber las épocas de aplicación, ¿verdad? Saber cuándo aplicar para tener controles efectivos. Entonces miramos ahí un estudio que se hizo de brotes de ninfas y cílidos, ¿verdad? En diferentes plantaciones se tomaron 10 fincas donde no se hacen aplicaciones, para que los resultados pues sean reales, ¿verdad? Porque de nada sirve hacer un estudio de esos en una finca donde estamos aplicando, ¿verdad? Porque realmente las poblaciones del insecto van a variar o van a bajar cuando hagamos aplicaciones. Entonces es muy importante hacer este trabajo, y claro, más bien es, si se puede, pues sumarle datos de clima, ¿verdad? Para hacer más efectivo. Sabemos de que la época de brotación está relacionada con el estrés hídrico, ¿verdad? De la planta. Entonces en zonas de producción donde no hay riego, ya se conoce cuándo puede existir un verano, y si miramos de que hay unas 2-3 semanas sin lluvia, lo que vamos a esperar es que en la primera lluvia va a haber una época de brotación, y consecuentemente pues vienen las poblaciones de los cílidos, ¿verdad? Vamos a tener entonces vamos a tener que tomar las medidas en el momento oportuno.